El hombre que el mundo conoció como el rostro más audaz de Hollywood no siempre supo quién era realmente. Durante casi 4 décadas, Jack Nicholson caminó bajo las luces de neón con una sonrisa que ocultaba un vacío que ni el éxito ni los excesos podían llenar. Pero hay algo que incluso sus fans más leales nunca supieron, una verdad enterrada en los cimientos de su propia casa que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. En los próximos minutos descubrirás el secreto que Jack ocultó durante años y cómo su vida privada, marcada por la violencia y un libertinaje casi suicida, fue el combustible para sus interpretaciones más oscuras. Quizás tú también recuerdas aquel brillo peligroso en sus ojos, ese que nos hacía dudar si estaba actuando o simplemente dejando salir a su verdadero yo. Para entender cómo llegó a ese punto de no retorno, donde la genialidad se confunde con la locura, debemos volver a donde todo comenzó, en un pequeño rincón de Nueva Jersey que guardaba un silencio sepulcral. A principios de los años 50, el joven Jack era simplemente un chico con un carisma inusual y una energía que desbordaba las calles de su barrio. Creció en un hogar rodeado de mujeres, bajo el cuidado de su madre Ethel y sus 2 hermanas mayores, June y Lorraine. El mundo veía una familia trabajadora y convencional, pero ya entonces había señales de que algo en esa estructura no encajaba. Con solo 17 años, Jack decidió que su destino estaba en California, lejos de aquel entorno que, sin él saberlo, le estaba mintiendo cada mañana al desayunar. En los años 60, mientras Hollywood experimentaba una revolución cultural, Jack intentaba encajar en un sistema que lo veía como un rebelde sin causa clara. Eran tiempos de sueños compartidos y bolsillos vacíos, una época que seguramente muchos de ustedes recuerdan con nostalgia, cuando el futuro parecía una promesa brillante pero lejana. Sin embargo, lo que nadie sabía es que ya desde ese periodo temprano había señales de una furia interna que Jack apenas lograba controlar. Su ascenso no fue inmediato. Trabajó en películas de terror de bajo presupuesto y guiones olvidados, acumulando una frustración que terminaría por explotar. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, y lo que Jack revelaría al mundo sería una intensidad que rozaba lo patológico. Pero hubo un incidente en el set de una de sus primeras películas importantes que cambiaría todo. Un momento en el que la línea entre el guión y su comportamiento real comenzó a borrarse de manera alarmante. Los directores empezaron a notar que Jack no necesitaba esforzarse para parecer un maníaco, solo necesitaba dejar de fingir que era un ciudadano ejemplar. A medida que su fama crecía, también lo hacía su reputación como el anfitrión de las fiestas más salvajes de la colina de Hollywood. En su casa de Mulholland Drive, apodada Bad Boy Drive, el consumo de sustancias y los encuentros fugaces se convirtieron en la norma. El mundo veía triunfo, portadas de revistas y premios Oscar, pero quienes estaban cerca empezaron a notar algo diferente, una soledad que se intentaba ahogar en un mar de excesos. Jack se convirtió en el símbolo de una libertad sin límites, pero esa libertad tenía un precio que su salud mental empezaría a cobrar. Y entonces, en 1974, mientras se encontraba en la cima del mundo gracias a películas como Barrio Chino, la máscara cayó de la manera más cruel imaginable. Un periodista de la revista Time, mientras investigaba para un reportaje de portada, descubrió un dato que las autoridades locales habían mantenido en secreto. Llamó a Jack para confirmarlo. Lo que le dijo al otro lado del teléfono fue una bomba que destruyó la realidad del actor en un segundo. La mujer que él creía que era su hermana mayor, June, era en realidad su madre biológica. Y la mujer que lo había criado como su madre, Ethel, era su abuela. Su verdadera madre había quedado embarazada siendo una adolescente bailarina, y la familia decidió ocultar la vergüenza mediante una mentira que duró 37 años. Para cuando Jack lo supo, ambas mujeres ya habían muerto, llevándose a la tumba el secreto de quién era su verdadero padre. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda. Nadie lo vio venir, ni siquiera el propio Jack. De repente su identidad era una ficción. No sabía quién era su padre y su madre le había mentido hasta el último aliento. Fue en este momento de fractura absoluta cuando su comportamiento privado se volvió verdaderamente errático. La violencia que antes era solo una sombra en su carácter comenzó a manifestarse de forma pública. En 1994, en un ataque de ira en plena calle, Jack bajó de su coche y destrozó el parabrisas de otro conductor con un palo de golf porque sentía que le habían cerrado el paso. La imagen del encantador sinvergüenza se agrietó para revelar a un hombre fuera de control. Según documentos revelados años después, este no fue un incidente aislado.
Su vida privada estaba salpicada de denuncias por agresiones y un trato hacia las mujeres que muchos describieron como degradante. ¿Qué harías tú si todo por lo que trabajaste y toda tu historia personal desapareciera en un instante? Jack eligió la huida hacia adelante. Se sumergió en relaciones tormentosas y una vida nocturna que devoraba a cualquiera que intentara seguirle el ritmo. Su relación con Anjelica Huston, que duró 17 años, terminó en un desastre público cuando se supo que Jack había dejado embarazada a otra mujer mientras estaba con ella. La traición no era solo un hábito, era su forma de relacionarse con un mundo que sentía que le había traicionado primero. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque había algo que aún nadie sabía sobre el nivel de aislamiento al que Jack se estaba sometiendo voluntariamente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de silencio mediático. Con el paso de los años, aquel hombre que no podía faltar a ninguna fiesta comenzó a retirarse. Los rumores sobre su salud mental y una pérdida progresiva de la memoria empezaron a circular por los pasillos de los estudios. El talento abre puertas, pero el carácter decide cuánto duran abiertas. Y el carácter de Jack, forjado en la mentira y el exceso, parecía estar pasándole la factura final. En el exilio de su propia mansión, Jack descubriría quién realmente había estado a su lado. Se dice que hoy vive casi como un ermitaño, temeroso de que el mundo vea su vulnerabilidad, esa que tanto intentó ocultar tras su sonrisa de lobo. Pasaron meses sin noticias, y luego años sin verlo en la gran pantalla. Su última aparición cinematográfica fue hace más de una década. Al principio la industria pensó que era solo un retiro elegante, pero con el tiempo quedó claro que era una incapacidad de seguir el ritmo de una realidad que ya no comprendía. Las acusaciones de libertinaje y violencia que antes se consideraban excentricidades de genio empezaron a ser vistas bajo una luz mucho más crítica por las nuevas generaciones. Quizás tú también has enfrentado momentos en que todo parece perdido y te das cuenta de que el éxito material es un refugio muy frío cuando no hay una verdad a la que aferrarse. Hoy, muchos años después de sus días de gloria, el nombre de Jack Nicholson sigue generando reacciones divididas. ¿Es el actor más grande de su generación o un hombre que utilizó su poder para ocultar una conducta depredadora y violenta? Lo que sobrevivió fue su obra. Esos personajes que parecen gritarnos desde la pantalla que el orden es solo una ilusión. Pero lo que se perdió fue el hombre mismo, devorado por el personaje que él mismo construyó para protegerse de su propia historia. Si tú viviste esa época, quizás recuerdas cómo te sentías al verlo en pantalla. Esa mezcla de admiración y miedo. La caída nunca es repentina. Solo parece serlo para quienes no estaban mirando con suficiente atención. Al final nos queda una pregunta que el propio Jack nunca pudo responder en voz alta. ¿Cuánto de su locura en pantalla era una actuación? ¿Y cuánto era el eco de un hombre que nunca supo de dónde venía? La vida nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que nos permite caminar con paso firme. Jack prefirió el caos, y en ese caos encontró la grandeza artística, pero también una soledad devastadora. Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo. ¿Crees que el genio artístico justifica una vida de sombras y secretos? ¿O es simplemente la prueba de que nadie, por muy famoso que sea, puede escapar de sus propios fantasmas?